Hola, le saluda David Muñoz del programa de Su Buena Salud. El día de hoy quería traerle una entrevista especial con el doctor Donald Brooks, doctor de quiropráctico por más de 35 años, ahora retirado, y también en especialidad practicaba con medicina homeopática. Aquí comparto la entrevista. Dr. Brooks, welcome to the program of Su Buena Salud. Thank you for joining us today. You're welcome. Dr. Brooks, let's jump right into it. One of the things we like to share in this program called Su Buena Salud, or translated as Your Good Health, is how to live a healthier life, live longer, and live a quality life. Lo que estoy diciendo al doctor es que lo que proponemos en este programa llamado Su Buena Salud es cómo vivir y envejecer joven, hacer todo lo posible para disfrutar la vida en una vida sin medicamentos, si es posible, muy pocos medicamentos, según envejecemos con una vida de calidad. Le voy a preguntar a Dr. Brooks su opinión sobre cuál es la enfermedad que más afecta a nuestra generación según envejecemos. Dr. Brooks, I guess the first question I want to ask you in your profession and your expertise is what is the one thing that affects most people in the older generation currently that you've experienced? Well, probably the one, if you're talking about just one particular thing, it'd probably be processed foods, empty calories, no nutrients. Dice el doctor Bruce que una de las cosas que afecta a la sociedad mayormente, antes que nada, es comida procesada, falta de nutritivos en la comida y muchas otras comida chatarra que uno come. That's interesting, doctor. And when a person consumes these types of foods or the processed foods or the lack of proper nutrition in foods, what is your experience and the results they have? Cuando las personas comen muchas de estas comidas, ¿cuál ha sido su experiencia en los pacientes que ha tenido? Everything from digestive problems to mental fatigue to heart cardiovascular problems. Dice que el doctor, que en la experiencia de él, cuando él trata a un paciente que ha tenido historial de pobre alimentación o comidas procesadas o poco nutritivos, los síntomas que tienen ellos es problemas de digestión, problemas con la concentración o problemas mentales y también con problemas cardiovasculares. What are the symptoms that specifically they suffer with in terms of their cardiovascular health? ¿Cuáles son los síntomas que ellos sufren en particular a la salud cardiovascular? Muscle cramps, constantly hurting on a regular basis, situation where they trip and fall easily. El doctor dice que una de las cosas que él ha visto en los pacientes de él cuando son síntomas de problemas cardiovasculares es que tienen muchos dolores en los músculos o dolores de cuerpo. También se lastima muy fácil y también se pueden caer. So, what can the people do? What do you recommend, doctor? ¿Qué recomienda usted, doctor, para las personas evitar estos accidentes que tienen esta condición y retroceder a su normalidad? Doctor, what is it? How do you treat your patients? What do you recommend that they do so that they can reverse this kind of condition that they have? They can try to get back to normal. Well, one of the main things that I used to do when I was practicing was I would always recommend that they do nitric oxide and drink plenty of water, and try to not take any more medication than they absolutely have to take, because a lot of medications have side effects and cause all kinds of problems. Él dice que una de las cosas que él recomienda a los pacientes cuando vienen a él, uno, es un buen suplemento de óxido nítrico, primeramente. También que tomen muchísima agua y también él dice que traten de minimizar, con el permiso de su doctor, por supuesto, con los medicamentos. Porque al consumir muchos medicamentos por un largo periodo de tiempo podrían causar efectos secundarios. And Doctor, ¿cuáles son algunos de esos efectos secundarios que usted ha visto con los medicamentos? Doctor, could you share with us what are some of those conditions that you see that are a result of the side effects of medications? Everything from cold hands and feet, dry skin,
high blood pressure, mental dullness, slow wound healing, muscle cramps. Él dice que de los síntomas que él ha visto que ha sido el efecto secundario, manos o los pies muy fríos, la piel se les reseca, alta presión, problemas en concentración. Could you explain, please, a little bit about what is nitric oxide? Well, nitric oxide is what your body, you cannot live without nitric oxide, just like you can't live without oxygen. Your body produces it through the endothelial cells and your blood vessels, but you got to have healthy cells to be able to do that. And if you're not getting a good enough circulation to them, then you're not going to have healthy cells and distribute all the nutrients that you're supposed to be taking in. Dice el doctor que uno no puede vivir sin el óxido nítrico, igual que no puede vivir sin el oxígeno. Y el óxido nítrico es algo que es producido por las células endoteliales del cuerpo y necesita el cuerpo estar en un estado físico saludable para poder producir el óxido nítrico a un nivel pueda ser sustantivo para comenzar el proceso de cicatrización. So, doctor, if I may ask, what would you recommend our audience use to improve their cardiovascular health or to improve the levels of nitric oxide in their bodies? Well, the three things that I would necessarily think that you should be doing is eat better food if possible, exercise regularly, like walking is one of the best exercises you can do, and supplementation. And the supplement that I use for nitric oxide therapy personally and my family is Pro-Arginine Plus. Okay. Dice el doctor que él recomienda tres cosas importantes para que uno haga para retroceder o restaurar la circulación normal y la salud cardiovascular. Una es comer comidas más sanas, comer comidas más puras. Número dos, hacer su nivel de ejercicio todos los días, hacer un poco de ejercicio. Y número tres, tomar un suplemento de calidad que produzca óxido nítrico en el cuerpo o que le ayude al cuerpo a producir óxido nítrico y el producto que él recomienda se llama Pro-Arginine Plus. Doctor, thank you again for taking your time and giving us this opportunity to interview you. I appreciate your information and I hope it really, really helps our Hispanic community and also obtain good health. So do I. Gracias, doctor, por su tiempo y espero que esta información sea compartida con nuestra comunidad hispana para su buena salud. Y el doctor está totalmente de acuerdo.